Hola, buenos días chicos. Pues con este vídeo vamos a continuar este tema de climatología pero vamos a hacer un paréntesis en el que os voy a explicar cómo se leen los mapas del tiempo. Y lo veo necesario que lo hagamos ahora porque lo que nos venía a continuación eran los centros de acción, eran explicar qué anticiclones y qué borrascas afectan a la península ibérica y a España en general y qué tipo de tiempo producen. Pero antes de ello, veo necesario que sepáis cómo se leen los mapas del tiempo, ¿vale? Porque cuando se explique estos centros de acción que afectan a la península ibérica y a España en general, veremos muchos mapas del tiempo y para que los entendáis de forma adecuada, que sepáis qué cantidad de información se puede sacar de un mapa del tiempo y por qué en un determinado mapa del tiempo os digo que hace un tiempo lluvioso y no un tiempo soleado, que aprendáis a interpretarlo de esa manera, saber por qué un anticiclón determinado produce un tiempo soleado, pero sin embargo vamos a ver que hay algunos anticiclones que no están justo encima de la península ibérica y que sin embargo canalizan aire hacia nosotros y que pueden provocarnos precipitaciones, ¿vale? Todo ese tipo de cosas antes de entrar con ellas eh, es necesario mirar cómo se lee un mapa del tiempo, saber qué dos tipos de mapa de tiempo existen y también cómo actúan las masas de aire, cómo se puede mirar cómo actúan las masas de aire ahí dentro. Así que nada, vamos a empezar así. O sea que en este vídeo, bueno, hablaremos de los centros de acción si nos da tiempo, pero vamos a empezar con los mapas del tiempo. Recuerdo, de todas maneras, dónde estábamos, que estábamos hablando de los factores termodinámicos que afectan a España. Y ya habíamos hablado de la corriente en chorro. La corriente en chorro, que es esa corriente de aire que circula en la tropopausa alrededor de unos 60 grados de latitud, más o menos por encima del frente polar, de ese cinturón de borrascas que hay más o menos en la latitud de 60 grados que pasa por Islandia, y que esa corriente en chorro separaba el aire polar del aire que viene del trópico, el aire tropical cálido. Con la corriente en chorro estaba más al norte en invierno, perdón, más al norte en verano, y cuando era invierno bajaba y se aproximaba hacia nosotros, se aproximaba a España. Podía circular de forma zonal, que se llama, ¿vale? De forma recta o también de forma ondulada, que lo vimos también, que en caso de que circulara de forma ondulada, veíamos que se podían formar borrascas o podía entrar aire frío en zonas donde no solía entrar ese aire, en zonas más al sur, y que de igual manera podía entrar aire cálido y anticiclones en zonas donde no solía entrar aire cálido, o sea, más al norte, ¿vale? Como podemos ver aquí. Aquí entra aire frío y borrascas hacia el sur y aquí aire cálido y anticiclones hacia el norte, ¿vale? Entonces eso lo estuvimos viendo en la corriente en chorro, que era bastante importante. Y ahora, antes de ver qué anticiclones y qué borrascas afectan a España, como he dicho, vamos a ver qué aspectos hay que tener en cuenta para leer mapas del tiempo, ¿vale? Normalmente los mapas del tiempo vienen en pareja. Nos aparece un mapa en el que pone análisis en superficie y otro que es un análisis en altura, aunque a veces se le llama con este nombre topografía de la superficie de 500 milibares, ¿vale? Este nos muestra qué está ocurriendo en altura. Y este nos muestra qué está ocurriendo en la superficie, qué fenómenos meteorológicos están ocurriendo nos están ocurriendo a nosotros en la superficie terrestre. En el mapa en altura es importante para observar qué está pasando con la corriente en chorro, cómo está circulando y en qué latitud está circulando, ¿vale? ¿Qué tipo de líneas aparecen en los mapas? Porque aparte de las alas de anticiclones, las B de borrascas y luego los frentes fríos, cálidos y ocluidos en su caso, aparecen también muchas líneas. Pues en los mapas en superficie aparecen unas líneas que se llaman isobaras, que unen puntos que están a la misma presión. Y vimos que los anticiclones aparecían con una presión de 1016 milibares, ¿vale? Que milibar dijimos que era el peso que tenía el aire en determinadas zonas. Pues cuando el aire tiene mucho peso, cuando el aire está descendiendo porque hay un anticiclón y es denso y está
y está descendiendo hacia abajo, que es cuando se produce normalmente un tiempo soleado y seco. Entonces son 1016 milibares o más, ¿vale? Como vemos aquí en este anticiclón, que tiene alrededor 1028, si no me equivoco, 1024, 1020, 1016, y bueno, y aquí ya se para porque ya tiene menos de 1016, ya son 1012. Y luego hay borrascas, y en las borrascas encontramos 1016 milibares o menos, como es este caso de esta borrasca que hay aquí al lado de Escandinavia, que tiene 1004 milibares, luego 1008, ¿vale? Etcétera. O esta de aquí, que vemos de la gota fría que va a provocar esas lluvias torrenciales en el Mediterráneo, en España, que tiene 1008 milibares, 1012. ¿Vale? Eso son las isobaras. Luego, en el mapa de altura, encontramos otras líneas. Unas son las isogipsas, que se llaman, o isoipsas, que unen puntos que a la misma altura tienen 500 milibares. ¿Vale? Por ejemplo, en esta franja, en esta línea, todos estos puntos llegan a 500 milibares a unos 5.700 metros. En esta otra a 5.640 metros y van descendiendo un poco de altitud a la altitud a la que necesitan, que necesitan para llegar a esos 500 milibares, ¿vale? 500 milibares de presión que se alcanzan en altura, ya hemos visto en superficie son o 900 y mucho o llegamos a más de 1016. Vale, en este caso, si estamos cerca de una borrasca, pues será menor la altitud a la que se necesita para llegar a esos 500 milibares. Pero fundamentalmente las isogipsas nos sirven para mirar, para ver por dónde está pasando la corriente en chorro. En este caso, nos fijamos dónde están muy juntas las isogipsas y así vemos por dónde está circulando la corriente en chorro. Vale, está circulando por aquí, sin embargo, ha habido una parte de la zona de la corriente en chorro que se ha desgajado, ¿vale? Que se ha descolgado, por decirlo así, de la corriente principal, que es esa célula de aire frío que va a dar origen a la gota fría. Luego. Entonces tenemos estas isogipsas y luego tenemos las isotermas, que unen puntos a la misma temperatura. En altura. ¿Y eso para qué sirve? Si está en altura, no está en superficie. Aquí vemos 16 bajo cero, pero eso no significa que aquí haya 16 bajo cero en la superficie, sino en altura, ¿no? Pues esto sirve para saber si hay embolsamientos, si hay células de aire frío o de aire caliente en altura. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, sería el caso de esta. Vemos aquí que hay 12 bajo cero, pero sin embargo aquí vemos un embolsamiento de aire un poco más cálido que el resto, porque tiene 8 bajo cero, ¿vale? Pues para eso sirven principalmente las isoipsas y las isotermas. Y luego, que aquí aparece antes, pero no lo he mencionado, hay que tener en cuenta también, dentro de los anticiclones y las borrascas, en qué sentido gira el viento. En estos casos, ¿vale? En un principio, el viento es más intenso donde veamos las isobaras que están más juntas, ¿vale? Aquí no, porque vemos que hay bastante separación entre las isobaras. Entonces aquí el viento no es intenso, ¿vale? En esta zona donde hay un anticiclón. Y luego tenemos que saber en qué dirección está girando el viento, en qué dirección, o sea, por qué dirección nos va a venir el viento a la península ibérica. En los anticiclones recordamos que el viento gira en el sentido de las agujas de reloj. Entonces, ¿por dónde nos va a venir el viento de ese anticiclón? Pues por aquí. ¿Vale? Nos va a venir desde Francia, ¿vale? Y va por el Atlántico, es una masa de aire polar marítimo, que se dice, que luego veremos las masas de aire, qué tipos hay, y entra por aquí por Francia y llega a la península ibérica, ¿vale? En el caso de que fuera una borrasca, sería al revés, iría en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Y este es el caso de esta borrasca, que va a entrar el aire así, de esta manera. ¿Vale? Va a entrar por Valencia Alicante. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Ahora, porque posteriormente vamos a ver otros mapas del tiempo, para averiguar un poco por dónde nos entra el aire y si ese aire es húmedo o es seco, que eso también depende mucho de por dónde entre. Aquí, por ejemplo, entra por Francia, entonces no va a ser un aire húmedo, precisamente, ¿vale? Entra por el continente. Pero en el caso de que entre desde el mar, pues sí será un aire húmedo y probablemente pues hay posibilidad de que haya precipitaciones. Si no en la costa, sí en las cordilleras que estén cerca de la costa, porque según ya lo hemos visto, según asciende el aire,
por las montañas, al final acaba descargando la lluvia. Entonces, eso al principio. Y ahora vamos a ver una enumeración de cosas que tenemos en cuenta para averiguar el tiempo en un mapa. En primer lugar, debemos situar mentalmente en el mapa donde se encuentra la península ibérica, el norte de África, Francia, Italia, el centro de Europa, las Islas Británicas, Escandinavia, que normalmente es lo que nos aparece en un mapa del tiempo, ¿vale? Entonces tenemos que tener súper claro dónde está la península ibérica, eso por supuesto. Aquí está el Mediterráneo occidental, no está todo el Mediterráneo, no se ve todo el Mediterráneo, pero sí el Mediterráneo occidental. Norte de África, Francia, el centro de Europa, aquí está Alemania, Escandinavia, las Islas Británicas, Islandia y esto es el Atlántico, ¿vale? Atlántico Norte, ¿vale? Lo que está más al norte que la península ibérica y Atlántico Sur, ¿vale? Y aquí las Canarias. Eso es lo primero de todo. Luego, miramos la fecha si se incluye. Hay veces que no se incluye la fecha, pero si en el caso de que se incluya, la fecha nos puede ayudar a averiguar el tiempo, o sea, si tenemos dudas más adelante, nos puede ayudar a averiguar el tiempo, ¿vale? No siempre ocurre, pero bueno, o sea, sabemos que en verano, si son meses de verano, pues en España normalmente hace un tiempo caluroso y seco. Y en otoño y en invierno hace un tiempo lluvioso y frío. En el caso de primavera, pues es variable, ¿vale? Depende mucho. Puede ser lluvioso, puede ser soleado también. En el caso del otoño, también. ¿Vale? Esto no significa que necesariamente vaya a ser así, pero bueno, nos puede dar alguna pista de cómo va a ser el tiempo. Luego, tercero, observamos primero el mapa en altura. Vamos a observar primero el mapa en altura, que de ahí tenemos que sacar menos cosas, y luego nos vamos a fijar el del mapa en la superficie. Primero, como he comentado antes, nos vamos a fijar en qué posición se encuentra la corriente en chorro polar, que es esa corriente que, como hemos dicho, separa el aire tropical del aire que viene del polo, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cómo está la corriente en chorro polar? Pues vemos, o la vemos por aquí, donde están juntas las isoipsas, que está ondulada, que está describiendo ondulaciones la corriente en chorro. Y entonces, ¿qué tipo de ondulaciones? Pues ya vimos en el vídeo anterior que podían ser dorsales o vaguadas. O sea, crestas también o valles que se llamaban, ¿vale? ¿Dónde hay una dorsal aquí? Pues aquí, que es como si viéramos una montaña, porque parece que es una montaña. Entonces, esta corriente en chorro está describiendo, se dice, está describiendo una dorsal en el Mediterráneo occidental. Y entonces por aquí está dejando que penetre aire que viene del sur, aire tropical, ¿vale? Sin embargo, aquí en el Atlántico está describiendo una vaguada o un valle, ¿vale? Porque esto parece un valle, esto es una montaña, ¿vale? Metafóricamente es una montaña, parece una montaña y esto parece un valle, porque parece una zona hundida. Pues aquí está entrando borrascas y aire polar, aire frío, hacia el sur del Atlántico, ¿vale? Eso lo tenemos que mirar. Y aquí podemos ver un poco la diferencia de cómo puede circular la corriente en chorro. Aquí vemos que está circulando con ondulaciones y aquí vemos que está circulando de manera zonal o recta. Y aquí vemos una pequeña ondulación, pero en general vemos que la corriente en chorro está circulando de forma recta, ¿vale? Sin ondulaciones como ocurría aquí. Una vez chequeado esto, por así decirlo, observamos el mapa en superficie y vemos dónde están situados los anticiclones y las borrascas, ¿vale? Entonces, cogemos los anticiclones y las borrascas, decimos dónde se encuentran y luego comprobamos, siguiendo este distinto giro que tenían anticiclones y borrascas, que los anticiclones giraban en el sentido de las agujas del reloj y las borrascas en sentido contrario a las agujas del reloj, vemos qué masas de aire están llegando a la península, ¿vale? Si son masas de aire árticas, polares, tropicales, y luego si son marítimas o continentales, ¿vale? Si han pasado por el mar o han pasado en última instancia antes de llegar a la península ibérica, han pasado por el continente. Y aquí vemos un poco cómo son esas masas de aire que llegan a la península. Me lo pongo un poco más pequeño para que se pueda ver. Bueno, si acaso lo amplío, ¿vale? Para que lo podáis ver mejor. Y entonces vemos que hay masas de aire árticas que ven aquí desde el norte, árticas marítimas que pasan por el océano Atlántico y árticas continentales, ¿vale? Que pasan por el continente. Luego, polares que también vienen del norte, pero menos del norte, la polar marítima que viene del Atlántico Norte y la polar continental que viene
de Europa Central y de Europa del Este, ¿vale? Pero pasando por el continente. Luego está la tropical marítima, que viene desde el Atlántico Sur, y la tropical continental, que nos viene desde el Sáhara, ¿vale? Que suele ser muy seca. Pues esos serían los tipos de masas de aire que nos podemos encontrar y que afectan a la península ibérica, ¿vale? Entonces, un ejemplo, si hay isobaras de 1016 o más sobre la península, ¿vale? Como en este caso, que hay isobaras de 1024 1020 en la península ibérica, eso significa que estamos bajo la influencia de este anticiclón, que es el anticiclón de las Azores, ¿no? Entonces tenemos que ver por dónde nos llega el viento. Entonces, sabemos que en los anticiclones los vientos giran en el sentido de las agujas de reloj. Pues entonces este viento nos estará viniendo, fijaos el recorrido que hace totalmente, viene del Atlántico, pero bueno, si acaso estará descargando lluvias por aquí, por aquí, por aquí, y luego recorre todo este continente y llega hasta el Mediterráneo para llegar a la península. O sea, que nos llega desde el Mediterráneo este viento, ¿vale? Sin embargo, puede haber otros casos. Si nos llega, si esa forma en el Atlántico Norte, pues nos está trayendo aire polar marítimo. Si es en Escandinavia, aire ártico marítimo, desde el centro de Europa, aire ártico continental, de Europa del Este, aire polar continental, del Atlántico Sur, aire tropical marítimo, y en el Sáhara, pues aire tropical continental, ¿vale? En este caso, nos está trayendo, al final, en este día del 7 de septiembre, está trayendo aire tropical marítimo, pero que se está enfriando, ¿vale? Y según se está enfriando, pues bueno, se estabiliza. Ahora veremos cómo se comportan las distintas masas de aire, ¿vale? Porque que sea una masa de aire tropical, que sea en principio marítima y húmeda, no significa que vaya a llover, ¿vale? Y al contrario, también si es continental y viene del continente, no, aunque suele ser seca, no significa que vaya a ser seca necesariamente. Entonces, hay que saber cómo se comportan las distintas masas de aire según llegan a la península ibérica. Y hay una cosa que se repite casi siempre, que es que las masas de aire que vienen del norte llegan frías y según van bajando al sur se van recalentando por la base. ¿Y eso qué les produce? Pues que se humedezcan y se inestabilizan, ¿vale? Entonces, normalmente las masas de aire que vienen del norte y que pasan por el mar, claro, que tienen que pasar por el océano para que ocurra eso, las que pasan por el océano y vienen del norte nos traen lluvias. Lo mismo pasa con las masas de aire que vienen del oeste y que también vienen pasando por el océano Atlántico, nos traen lluvias, ¿vale? Las masas de aire que nos vienen del norte, pero que pasan por el continente y nos vienen desde Europa, desde zonas del norte de Europa o del centro de Europa, esas masas de aire sí que son secas. No nos traen lluvias, pero sí que nos van a traer mucho frío, normalmente. Eso pasa con las masas de aire que vienen del norte. ¿Qué pasa con las masas de aire que vienen del sur? Una masa de aire del sur puede venir muy húmeda, pero según va hacia el norte, se va enfriando por la base y se va estabilizando. O sea, que puede que llueva, pero normalmente traen tiempo cálido y estable, ¿vale? No nos traen precipitaciones, en la mayor parte de los casos. Nos traen tiempo cálido y estable. Por eso mismo. Entonces, las masas de aire que vienen del norte y viajan por el océano hacia el sur, se van calentando y se van humedeciendo por abajo. Y entonces eso producen lluvias. Las masas de aire que vienen del sur, al revés. Puede que estén húmedas, pero se van enfriando por la base según viajan hacia el norte y entonces se van estabilizando. Ya no ascienden, ¿vale? Entonces ya no se producen, ya hay menos probabilidad que se produzcan lluvias. Entonces, ¿qué pasa con cada una? Esto lo tenéis también en el libro, en la página, esperad que lo mire, en la página 55, ¿vale? Las masas de aire árticas pueden ser marítimas o continentales. En el caso de las marítimas, normalmente vienen de la cubeta ártica, ¿vale? Y no vienen demasiado húmedas, pero se van calentando, se van recalentando por la base y al final traen tiempo frío y nos pueden traer lluvia y nieve, ¿vale? ¿Cuál es la estación del año en la que son más frecuentes? Pues en invierno, ¿vale? Aunque tiene una influencia escasa en la península ibérica, pero en invierno alguna vez sí que llegan.
Las masas de aire árticas continentales. ¿De dónde vienen? De Europa nororiental, ¿vale? Del noreste de Europa, de Rusia puede ser que vengan, ¿vale? Entonces son muy secas porque no han pasado por el océano antes de llegar a la península ibérica, son muy frías, ¿vale? Y nos traen tiempo soleado y frío, nos traen las olas de frío. Luego está el aire polar, ¿vale? El aire polar no viene tan al norte como vienen las masas de aire árticas, pero sí que vienen del Atlántico Norte o bien de Europa del Norte también, ¿vale? O de Europa Central. En el caso de las masas de aire polares marítimas, que venían desde aquí, nos traen tiempo muy húmedo, ¿vale? Porque son masas de aire frías, pero como están pasando por el Atlántico, se van recalentando por la base, se van humedeciendo y entonces luego descargan las lluvias cuando llegan a la península ibérica, ¿vale? Nos traen tiempo inestable y son frecuentes en el invierno, ¿vale? Luego, las masas de aire polares continentales. Vienen de Europa Central, normalmente, ¿vale? ¿Y qué tipo de tiempo nos traen? Nos traen tiempo muy frío y soleado. Y luego, por último, las masas de aire tropicales. Pueden ser tropicales marítimas, que vienen desde aquí, del Atlántico Sur, ¿vale? El anticiclón de las Azores, por ejemplo, las trae. Es la masa de aire que trae el Atlántico de las Azores. La masa de aire tropical marítima. Pues es húmeda, es cálida, pero como se ha ido enfriando según ha viajado hacia el norte, se ha estabilizado, ¿vale? Ya no asciende más y entonces no se producen precipitaciones. Puede producir bochorno, puede producir tiempo bochornoso en lo que es la costa, pero no suele producir precipitaciones. La mayor parte del tiempo, estas masas de aire que vienen con el anticiclón de las Azores producen tiempo estable y cálido, ¿vale? Y tiene una influencia sobre España muy grande, muy grande. Son las masas de aire que más llegan a España y por eso tenemos el tiempo que tenemos, ¿vale? Sobre todo nos afecta en verano, pero también en primavera, otoño y incluso en invierno también nos puede afectar el anticiclón de las Azores. Tiene una influencia continua sobre España. Y luego el tropical continental, ¿de dónde llega? Desde el Sáhara y es muy seca, muy cálida y nos trae olas de calor, ¿vale? Bueno, pues sabido esto, he sabido también cómo se van comportando. Aquí lo tenéis, lo que acabo de contar, cómo se van comportando las masas de aire que vienen del norte y las que vienen del sur. Pues luego tenemos que localizar los frentes que se hallan cerca de la península ibérica, ¿vale? Nos fijamos en su dirección, nos fijamos en la dirección en la que están los picos y los semicírculos. Este frente se va a ir para allá y este frente se va a ir hacia nosotros, ¿vale? Este sí que nos va a afectar, ¿vale? Y entonces, con todo ello, vamos a deducir el tiempo que se está produciendo en España en este momento, ¿vale? Vamos a hacer ahora un ejemplo de mapa del tiempo, de interpretación del mapa del tiempo. En las páginas 61 y 65 del libro os aparecen 10 tipos de tiempo que nos pueden afectar a España, ¿vale? Que esto lo estamos tratando ahora mismo también un poco, pero lo trataremos en vídeos siguientes, ¿vale? Los distintos tipos de tiempo que se producen en España. Entonces, ya para terminar, vamos a analizar este mapa del tiempo, ¿vale? Luego ya lo siguiente sería continuar con los centros de acción, pero eso ya lo haremos en el siguiente vídeo. Entonces, ¿cómo empezamos? Decimos que tenemos delante de nosotros, ¿qué son? Pues son dos mapas que nos muestran los fenómenos meteorológicos que se desarrollan en una fecha determinada en el Océano Atlántico, en Europa Occidental, el Mediterráneo Occidental y una porción del norte de África, que es lo que nos aparece aquí, ¿vale? Representado en el mapa. Se trata de un mapa de superficie y de un mapa de altura del 23 de septiembre de 1983. ¿Vale? Una fecha que coincide, decimos en qué estación del año estamos, con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, ¿vale? A partir de los datos aportados por ambos mapas, vamos a intentar deducir la situación meteorológica de España en esa fecha, así como realizar una predicción de lo que pudo ocurrir en días posteriores. Y entonces, como os dije, primero analizamos brevemente, fijaos aquí, en 3 líneas, analizamos cómo está el mapa en altura, ¿vale? Pues en el mapa de altura observamos que la corriente en chorro polar circula con trayectoria ondulada, ¿vale? No está circulando de forma recta, está circulando de forma ondulada. Y decimos dónde están las vaguadas y dónde están las dorsales de esas ondulaciones, ¿vale? Describiendo una profunda vaguada en el Atlántico y una dorsal en el Mediterráneo Occidental con centro en las islas de Córcega y Cerdeña, ¿vale? Centro aquí en las islas de Córcega y de Cerdeña.
En superficie, la península ibérica se ve afectada por la influencia de una borrasca situada en el Atlántico, al suroeste de la isla de Irlanda, ¿vale? Esta borrasca aporta aire polar marítimo que penetra en la península a través del suroeste. ¿Cómo sé yo eso? Yo sé que las borrascas, el aire circula de esta manera, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, ¿qué hace el aire? El aire tiene un origen polar, marítimo, ¿vale? Porque este aire viene del Atlántico Norte, o sea que es un aire polar marítimo en su origen. Pero ahora vamos a ver qué pasa con este aire frío en su origen, qué pasa con él, ¿vale? Entonces, circula así, en el sentido contrario a las agujas de reloj, y esta línea que ya nos llega, esta línea de esta isobara que ya nos llega a la península ibérica, viene de aquí, del sur, o sea que estos giros de la borrasca han llegado incluso hasta el sur, hasta el Atlántico Sur, para luego entrar a la península ibérica. Entonces, las propiedades de ese aire ya han cambiado un poco. Se trata de un aire polar marítimo que se ha recalentado por la base, porque pasa por el Atlántico Sur, se ha recalentado. ¿Y entonces qué ha pasado? ¿Qué pasa cuando un aire frío se recalienta por la base? Que se inestabiliza. Y entonces va a traer seguramente precipitaciones, ¿vale? Va a entrar por aquí, por Portugal, y va a afectar sobre todo a la zona oeste de la península ibérica. Luego también pasa lo mismo con esta línea, con esta isobara también, que le ha pasado lo mismo, que ha pasado por el Atlántico Sur, ha pasado incluso por el Sáhara, se ha ido recalentando, pasa luego un poco por el Atlántico y luego aquí va a descargar algunas lluvias. Entonces, decimos, esta borrasca aporta aire polar marítimo que penetra en la península a través del suroeste. Se trata de esta manera de un aire originalmente frío, como he dicho, que ha sido recalentado por la base en su transcurso por aguas tropicales, por lo que se encuentra húmedo e inestable. Un frente frío, asociado a dicha borrasca, se acerca al oeste de la península. Decimos ya también qué tipo de frente se acerca a la península ibérica, un frente frío. ¿Y qué traen los frentes fríos? Los frentes cálidos traen lluvias suaves, pero prolongadas en el tiempo, ¿vale? Los frentes fríos traen lluvias intensas en poco tiempo. Vale, entonces ya sabemos eso. Y ahora vamos a intentar adivinar qué tipo de tiempo tiene. Siguiendo estos datos, ¿vale? Todo muy profesional, lo describimos, podemos sostener que el tiempo en la península estaba siendo lluvioso, especialmente en el suroeste y el oeste, acompañado de una temperatura calurosa, ¿vale? Porque son masas de aire polares, pero que ya han transcurrido por el Atlántico Sur, entonces se han calentado un poquito por la base y se han humedecido. Entonces traen precipitaciones y unas temperaturas pues relativamente calurosas, ¿vale? Las precipitaciones se van a intensificar en los días posteriores, pues hay un frente frío que se acerca a la península y que va a generar intensas lluvias, ¿vale? Aquí está este frente frío y entonces no está afectando ahora mismo, pero en los días siguientes pues sí nos va a afectar. Todo ello nos lleva a afirmar que se trata de una situación meteorológica similar a la que se produce en el llamado tiempo del suroeste o temporal del suroeste, que en otoño, como es en este caso, e invierno, provoca precipitaciones y un tiempo más cálido del habitual. Lo podéis ver aquí en el libro, ese tipo de tiempo, en la página 63, ¿vale? En este caso la borrasca está un poco más al norte, pero es el mismo tipo de tiempo, porque aquí también, si estáis en la página 63, veis que ese aire ha viajado al Atlántico Sur para luego ascender ese aire de la borrasca. Ha viajado hasta el Atlántico Sur para luego ir hacia la península ibérica, ¿vale? Tiempo del suroeste o del sur, temporal en el suroeste o el sur. Y así habríamos terminado de leer el mapa del tiempo. Bueno, en el siguiente vídeo seguiremos explicando los centros de acción, que ya había explicado el anticiclón de las Azores, y también las bajas presiones que afectan a la península ibérica. Pues nada, nos vemos en clase. Un abrazo, chicos.